¿Por qué me detuvo? No he hecho nada. Documentos migratorios. Ahora mismo, sin discutir. Soy ciudadana americana. Está cometiendo un error. Entonces bájese del vehículo y demuéstrelo. Era viernes por la noche en Miami. Las 11:20 de la noche del 9 de febrero de 2024, para ser exactos. La lluvia caía ligera sobre la I-95 Norte. Esa autopista que corta el corazón de la ciudad como una cicatriz de concreto y asfalto mojado. Los reflectores de las farolas se fragmentaban sobre el pavimento húmedo. El tráfico a esa hora era escaso. Solo camiones de larga distancia, algún que otro sedán regresando tarde, y un Volvo XC60 gris oscuro con placas del Distrito de Columbia que avanzaba a velocidad constante en el carril del centro. Detrás del volante, Adriana Fuentes Herrera, 46 años, traje azul marino levemente arrugado después de una jornada de 12 horas, cabello recogido, un café frío en el portavasos. Regresando a su casa en Coral Gables, después de una sesión extraordinaria del Capitolio Estatal, donde había testificado durante 3 horas sobre financiamiento para vivienda asequible en el sur de Florida. Adriana no iba rápido. No se saltó ninguna señal. No hizo nada fuera de regla. Pero en el espejo retrovisor, las luces azules y rojas de una patrulla de la Florida Highway Patrol comenzaron a girar. Ella respiró. Puso la señal de emergencia. Se orilló al arcén con calma. Dejó las manos sobre el volante donde pudieran verse. 16 años como abogada y 8 en el Congreso le habían enseñado exactamente cómo comportarse en este tipo de situaciones. Con calma, con claridad, con cada movimiento documentado. Su teléfono estaba en el soporte magnético del tablero. La grabadora de voz llevaba activa desde el segundo en que vio las luces. Un hábito que desarrolló hace años. Porque hay cosas que una mujer hispana aprende a hacer cuando viaja sola de noche por carreteras de Florida. El oficial que caminó hacia su ventana se llamaba Brett Lansing. Placa FHP 3892. 11 años en la Florida Highway Patrol. 42 años. Mandíbula ancha, paso lento y deliberado. La linterna apuntando al interior del vehículo antes de llegar a la ventana. En su expediente, 4 quejas formales por lenguaje inapropiado durante paradas de tráfico. Las 4 archivadas sin investigación real. Ninguna consecuencia. Ningún patrón reconocido oficialmente. Solo 4 piezas de papel que nadie conectó entre sí hasta que llegó esta noche. Lo que Lansing vio cuando Adriana bajó la ventana. Mujer hispana, sola, de noche, en un vehículo de lujo con placas que no eran de Florida ni de ningún estado cercano. Eso fue suficiente para lo que vino después. Lo que no vio fue el gafete del Congreso de los Estados Unidos dentro de la billetera en la cartera del asiento trasero. No vio los 8 años de servicio legislativo, los 142 proyectos de ley copatrocinados, los 3 premios nacionales de liderazgo comunitario. No vio a la hija de Jorge y Elena Fuentes, quienes llegaron desde La Habana en 1987 sin dinero, sin inglés y sin nada más que la certeza de que sus hijos vivirían diferente. Y no vio, sobre todo, la dashcam de su propia patrulla grabando cada segundo desde el momento en que encendió las luces de emergencia, ni la cámara de tráfico municipal instalada en el poste a 40 metros de donde se habían detenido, ni la grabadora activa en el teléfono de Adriana. Lo que venía a continuación quedaría documentado desde 3 ángulos simultáneos, y cada uno de esos ángulos le costaría absolutamente todo. Adriana activó el seguro automático de la ventana y la bajó exactamente lo suficiente para hablar. Manos visibles sobre el volante. Movimientos lentos. Buenas noches, oficial. ¿Puedo preguntar por qué me detuvo? Lansing apuntó la linterna directamente a su cara. Cambio de carril sin señal,
Licencia y registro. Con mucho gusto. Adriana abrió la guantera despacio. Anunció cada movimiento en voz alta. Sacó el seguro del vehículo. Extendió la licencia de conducir de Florida y el registro del vehículo. Lansing los tomó. Los examinó. Miró las placas de DC. Volvió a mirar la licencia. Y entonces hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Es usted ciudadana americana? Pausa. Nací en Miami, oficial. Eso no responde mi pregunta. Documentos migratorios. Ahora. Adriana lo miró directamente, con esa calma específica que no es pasividad, sino precisión. No tengo obligación legal de presentar documentos migratorios. Soy ciudadana americana de nacimiento. La licencia de Florida es identificación válida. La mandíbula de Lansing se tensó levemente. Las placas de DC no me dicen nada sobre usted, señora. ¿A qué viene a Miami? Vivo en Miami, oficial. Regreso a casa. ¿Trabajo en DC? Sí. ¿En qué? Adriana consideró la pregunta por exactamente 2 segundos. Trabajo para el gobierno federal. Lansing inclinó la cabeza levemente. Necesito que salga del vehículo. ¿Cuál es la causa legal para esa solicitud? No le estoy pidiendo que debata conmigo. Le estoy diciendo que salga. Con todo respeto, oficial, tiene que darme una causa legalmente válida. 4ª enmienda. No me voy a mover sin ella. Y fue en ese momento cuando Lansing dijo lo que la dashcam captó con una claridad que ningún abogado defensor pudo explicar después. Mire, señora, tengo placas de DC, una mujer hispana sola a las 11 de la noche, y usted discutiéndome el procedimiento. Si no coopera en los próximos 30 segundos, llamo a ICE para verificación. Silencio. La lluvia golpeaba el techo del Volvo. Un camión pasó por el carril izquierdo levantando una cortina de agua. Las luces de la patrulla seguían girando, rojas y azules, rojas y azules. Adriana Fuentes Herrera miró al oficial Brett Lansing con una expresión que sus colegas en el Congreso reconocerían inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando alguien en una audiencia decía algo que acababa de construir el argumento contrario a su propia posición. Soy representante federal del Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 27 de Florida. Tengo inmunidad parlamentaria activa. Y lo que acaba de decir está siendo grabado. Lansing no se movió. Eso lo puede decir cualquiera. Fue entonces cuando extendió la mano hacia la manija de la puerta. Tiene exactamente una oportunidad de bajar la mano de esa manija antes de que esto se convierta en un incidente federal. Ya la está usando. Lansing se detuvo. No por convicción, por algo más instintivo, algo en el tono, algo en la forma en que lo dijo. Frío, medido, sin subir la voz ni un solo decibel. ¿Me está amenazando? No. Le estoy explicando las consecuencias de lo que está haciendo. Hay diferencia. Lansing dio un paso atrás. Volvió a su patrulla. Abrió la radio para correr las placas del Distrito de Columbia. Eso debería haber terminado ahí. Debería haber sido el momento en que todo se detuvo, en que el protocolo tomó el control y alguien con más años en el servicio interviniera. Pero Lansing no llamó a su supervisor. No consultó el sistema federal. Corrió las placas por el canal estándar, esperó, y cuando la respuesta tardó más de lo usual, decidió que eso era suficiente justificación para volver al vehículo. Y fue la segunda vez al auto la que lo hundió completamente. Regresó a la ventana del Volvo, esta vez sin la linterna, con algo diferente en el paso. El sistema está tardando en verificar las placas. Va a tener que acompañarme mientras esperamos. No voy a salir del vehículo sin una causa legal específica. Le estoy dando una orden directa. Y yo le estoy invocando mis derechos constitucionales.
Si quiere que salga de este auto, va a necesitar una orden o una causa probable documentada. Ninguna de las dos existe en este momento. Lansing apoyó la mano sobre el techo del Volvo. Se inclinó hacia la ventana. ¿Sabe cuántas personas me han dicho eso en 11 años? No, pero sé cuántas quejas tiene en su expediente. 4, archivadas sin investigación. Esta va a ser diferente. El rostro de Lansing cambió. Por primera vez esa noche, algo en su expresión se fracturó levemente. Fue ese momento, exactamente ese, cuando la radio de la patrulla crepitó desde el interior del auto. Lansing giró la cabeza. Fue hasta la patrulla, tomó el transmisor y escuchó lo que el sistema de verificación de placas acababa de devolver. El código era uno que reconoció de inmediato porque en 11 años nunca lo había visto en una parada rutinaria. Una alerta en letras mayúsculas. Vehículo registrado bajo el Congreso de los Estados Unidos. Conductor con inmunidad parlamentaria activa. Contacte supervisor de inmediato antes de cualquier acción. Brett Lansing se quedó inmóvil frente a la radio por varios segundos. La lluvia seguía cayendo. Desde la cámara de tráfico municipal en el poste a 40 metros, todo era visible. El Volvo gris en el arcén, la patrulla con las luces girando, el oficial de pie junto al radio, inmóvil, la figura del conductor dentro del vehículo, quieta, esperando. Lansing miró la pantalla, releyó el texto, y en algún lugar detrás de sus ojos, 11 años de certezas empezaron a derrumbarse en silencio. Fue el sargento Kevin Marlowe, supervisor del turno, quien llegó al lugar 17 minutos después. Marlowe tenía 22 años en la FHP. Cuando vio el nombre del vehículo en el sistema, supo exactamente lo que había pasado antes de bajarse de su patrulla. Se acercó al Volvo. Golpeó la ventana con nudillos suaves. Adriana la bajó. «Representante Fuentes Herrera», dijo Marlowe. «Lamento profundamente lo que ha ocurrido esta noche. Puede retirarse cuando guste». Adriana lo miró. «Voy a necesitar el número de placa del oficial, el número de unidad, y confirmar que las cámaras del incidente serán preservadas esta noche». «Así se hará, señora». «Gracias». Adriana subió la ventana. Esperó a que la patrulla de Lansing se retirara del arcén. Luego llamó a su jefa de despacho en Washington. Eran las 11:51 de la noche. Al día siguiente, a las 9:15 de la mañana, el despacho de la representante Fuentes Herrera presentó una queja formal ante la División de Responsabilidad Profesional de la Florida Highway Patrol, ante el Departamento de Seguridad Pública de Florida y ante el Comité de Supervisión y Reforma del Congreso de los Estados Unidos. La dashcam de la patrulla de Lansing fue solicitada como evidencia esa misma mañana. La grabación del teléfono de Adriana fue entregada voluntariamente ese mismo día. Las imágenes de la cámara de tráfico municipal de la I-95 fueron preservadas por orden judicial antes de que terminara la semana. 3 fuentes de evidencia. Más de 50 minutos de audio y video combinado. Cada palabra documentada. Cada orden. Cada amenaza. Cada segundo de la mano de Lansing sobre la manija de la puerta. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Florida abrió investigación formal el 15 de febrero. La investigación reveló lo que las 4 quejas archivadas nunca revelaron, porque nadie las analizó juntas. Un patrón. Brett Lansing había utilizado lenguaje de contenido migratorio en paradas de tráfico en al menos 7 ocasiones documentadas durante sus 11 años de servicio. En 5 de esas 7 ocasiones, el conductor era hispano o latino. En 3 casos, los conductores habían presentado documentación válida que Lansing rechazó verbalmente como insuficiente. Las 4 quejas anteriores no eran casos aislados.
eran la historia de un patrón que nadie había querido ver. El Comité de Supervisión del Congreso abrió su propia investigación el 22 de febrero. Adriana no presidió las audiencias de su propio caso por razones éticas, pero testificó en 2 ocasiones ante el comité. Su testimonio duró 4 horas en total. El 11 de marzo de 2024, Brett Lansing fue suspendido sin goce de sueldo de la Florida Highway Patrol. El 29 de marzo fue despedido formalmente, con pérdida de pensión y revocación de certificación policial en el estado de Florida. El fiscal del estado presentó cargos el 3 de mayo. Detención ilegal, amenaza con uso de autoridad federal sin fundamento, y 2 cargos adicionales por violación de derechos civiles bajo el estatuto estatal. El juicio comenzó el 14 de octubre de 2024. Los 3 días más importantes del proceso fueron los que la dashcam protagonizó. El video fue reproducido en su totalidad frente al jurado, sin edición, sin resumen. 54 minutos de grabación continua, desde el momento en que Lansing encendió las luces de emergencia hasta el momento en que el sargento Marlowe llegó al lugar. El audio era limpio. Las palabras eran claras. La amenaza de llamar a ICE estaba ahí, en el minuto 17, sin ambigüedad posible. El defensor de Lansing argumentó procedimiento estándar y falta de intención discriminatoria. El jurado deliberó 3 días. El 8 de noviembre de 2024, Brett Lansing fue declarado culpable en todos los cargos. Culpable. El 20 de enero de 2025, el juez federal Raymond Torres pronunció la sentencia. 5 años de prisión estatal, 3 de los cuales debía cumplir antes de poder optar a libertad condicional. Certificación policial revocada de forma permanente en el estado de Florida, sin posibilidad de restauración. Su esposa había presentado los papeles de divorcio en octubre, antes del veredicto. La casa fue puesta en venta en noviembre. El ahorro de 11 años de servicio, la pensión, la certificación, la identidad profesional que había construido desde los 31 años. Todo. Perdió su placa. Perdió su pensión. Perdió su familia. Perdió su libertad. Y perdió la única cosa que creía tener con certeza: que sus instintos eran correctos. El 14 de febrero de 2025, el bufete Morrison y Castillo llegó a un acuerdo extrajudicial con el estado de Florida y la Florida Highway Patrol por $19.8 million en nombre de la representante Adriana Fuentes Herrera. $19.8 million. Pero el dinero no fue lo más significativo de lo que siguió. El 3 de marzo de 2025, Adriana Fuentes Herrera presentó en el Congreso de los Estados Unidos la Ley de Paradas de Tráfico sin Discriminación, conocida informalmente como la Ley Fuentes. La legislación establecía 3 cosas concretas. Primero, prohibición federal explícita de solicitar documentos migratorios durante paradas de tráfico sin causa probable documentada e independiente del estado migratorio. Segundo, obligación de preservación automática de dashcam y bodycam en cualquier parada que involucre contacto físico o amenaza de detención. Tercero, clasificación federal de amenaza de llamar a ICE durante paradas de tráfico sin causa probable como acto de coerción con cargos federales específicos. La ley fue copatrocinada por 43 congresistas el primer día. El Comité de Supervisión de la FHPE ordenó revisión de todas las paradas de tráfico de Lansing durante sus 11 años de servicio. Se identificaron 22 casos adicionales con lenguaje potencialmente discriminatorio. 16 de esas personas fueron contactadas. 3 presentaron quejas formales retrospectivas. 17 meses después de esa lluvia ligera sobre la I-95,
El número de quejas por lenguaje migratorio inapropiado en paradas de tráfico en la región de Miami-Dade había caído un 38%. 38%. Un auto detenido en el arcén de una autopista. Una mujer con las manos sobre el volante. Una dashcam que no parpadea. Y un sistema que, esta vez, no pudo archivar lo que grabaron 3 cámaras simultáneas. Hoy, si uno maneja por la I-95 Norte a las 11 de la noche, pasa por el mismo poste donde está la cámara de tráfico municipal que capturó todo. No hay placa. No hay monumento. Solo el poste, la cámara, la lluvia cuando llueve. Adriana Fuentes Herrera sigue representando al Distrito 27 de Florida. La ley Fuentes está en proceso de votación. Su oficina responde correos sobre el caso todas las semanas, de personas de todo el país que escriben para decir que lo mismo les pasó a ellas. Solo que sin dashcam. Solo que sin inmunidad parlamentaria. Solo que sin nadie mirando. Brett Lansing cumple su sentencia en una instalación estatal al norte de Tampa. Y los padres de Adriana, Jorge y Elena Fuentes, que llegaron desde La Habana en 1987 sin nada, vieron a su hija en televisión nacional el día del veredicto. Su padre dijo una sola cosa cuando le preguntaron cómo se sentía. Dijo, para eso cruzamos. Hay placas que no son solo metal, son jurisdicción, son historia. Son el resultado de décadas de alguien apostando a que este país, a pesar de todo, podía ser diferente. Y cuando un oficial detiene a una mujer sola en una autopista de noche y le pregunta si es ciudadana antes de pedirle la licencia, no está haciendo su trabajo. Está eligiendo en qué país quiere que vivamos todos. Y a veces, solo a veces, las cámaras están ahí para dejar claro cuál fue su elección. 5 años de prisión. 19.8 millones de dólares. Una ley que lleva su nombre. Y la pregunta que Brett Lansing tendrá muchos años para responder a solas. ¿Cuántas veces lo hizo antes de que alguien grabara? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. No por el canal. Por las 22 personas en el expediente de Lansing que no tenían dashcam del Congreso respaldando su versión. Esta historia se comparte para ellas también. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, ¿debería existir una ley federal que proteja a cualquier persona, no solo a funcionarios electos, de amenazas migratorias durante paradas de tráfico? ¿O eso ya existe y simplemente no se aplica? Comenta. Que el debate empiece aquí. Mañana traemos otra historia. Diferente ciudad. El mismo sistema. Una cámara más.